A ver si me escuchan ahí. Sí, sí. A ver, ya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la charla sobre la decodificación de campos biológicos, campos de realidad. Quien nos acompaña viene de Mendoza, San Rafael. Es Mauricio Gasparetti, es biodecodificador, cofundador de la comunidad Camino al Cero. Bueno, después les va a comentar que es una agrupación de profesionales que se dedican a la biocodificación, al estudio de la medicina germánica. Y bueno, estamos tratando de ir insertando de a poco en la sociedad un nuevo pensamiento, una forma aplicando la lógica y la coherencia, ¿sí? Y tratamos de que ese pensamiento nos lleve a una realización y a un despertar de conciencia. Los dejo acá con Mauricio. Bueno, espero que se escuche bien. Estamos transmitiendo al mismo tiempo por Zoom y acá presencial, así que bueno. Bueno, buenas noches. Bueno, hay muchas caras conocidas porque, bueno, ya estuvimos, ¿qué fue? ¿En noviembre que estuvimos por acá? Siempre. En diciembre estuvimos por acá ahí en un teatro, ¿no? También donde estuvimos dando una charla abierta. Y en ese momento dijimos que íbamos a volver para presentar un taller, ¿no? Un taller en decodificación y otra serie de tallercitos que nos faltó dar, ¿no? La vez anterior dimos una charla abierta y dimos el taller de pareja y el taller de sobrepeso. Hoy la idea es, de alguna manera, comentarles un poco de qué se va a tratar el taller que vamos a lanzar el 4 de abril. Después al final voy a comentarles un poco de qué se trata. Y durante esta presentación vamos a ver justamente qué cosas, para qué va a servir este taller y por qué sería interesante por ahí al que le resuene hacerlo, ¿no? Entonces, ese va a ser el sentido de esta presentación y también invitarlos para los que estén interesados mañana que vamos a hacer un taller de 3 horas sobre lo que es el sentimiento de la culpa, para que comprendamos de qué se trata y podamos resignificar eso. Mañana es a las 19 horas, acá mismo. Así que después, los que estén interesados, se comunican con Roberto, bueno, para inscribirse. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy, ¿no? Bueno, como dijo Roberto, mi nombre es Mauricio Gasparetti, pertenezco a lo que es la comunidad Camino al Cero. Estamos junto con la Federación Mundial de Pacua, entregando estos talleres que son de decodificación de campos biológicos y de campos de realidad, les llamamos nosotros, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata estas dos palabras medias raras. Pero en sí, lo que vamos a hacer a partir del 4 de abril va a ser un taller que le llamamos taller de psicobiología. Vamos a ver por qué psicobiología y por qué decodificación. En un primer momento, nosotros como bioconsultores acostumbramos a dar sesiones, ¿no? Donde la persona viene con un síntoma, una enfermedad, o viene con un conflicto que esté transitando en su vida, y a través de la decodificación lo que hacemos es encontrar un código oculto ahí en ese inconsciente que hace que mi biología esté expresando un síntoma, una enfermedad. Hay un micrófono abierto, ¿eh? O que esté teniendo un conflicto, o esté teniendo una situación que la percibo como conflictiva, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que cuando uno hace una sesión de bio, vas y trabajas sobre ese síntoma, sobre ese conflicto, pero después como que de alguna manera tenés que volver de vuelta si tenés otro síntoma u otro conflicto. Entonces, es como que nosotros como terapeutas es como que sentimos que se podría dar algo más. O sea, no que la persona venga cada vez que tenga un síntoma y un conflicto a modificarse, sino que se podría de alguna manera transferir una estructura para que ustedes, o los que participen del taller, después en su vida diaria puedan también decodificar sus propios síntomas y sus propios conflictos, que no tengan que depender de un terapeuta. Hay micrófono abierto ahí en el Zoom, a ver si se fijan. Entonces, claro, la idea es, bueno, vamos a hacer un taller
va a tener una duración de 3 meses para, a través de un trabajo que va a estar dividido en 2 modalidades, ahora vamos a ver cómo va a estar dividido, se puedan ir aprendiendo, o sea, los que participen puedan al mismo tiempo ir decodificando sus síntomas y conflictos, pero también aprender a cómo hacerlo con cualquier síntoma o conflicto que le aparezca en la vida. Entonces, bueno, hay que tener una información teórica también, ¿no? Entonces, ¿no? Bien. Bien, entonces, este taller surgió la idea de armarlo en 2 modalidades, ¿no? Una modalidad que va a ser grupal, pero ¿qué pasa? En un taller donde uno va a presentar o a exponer sus síntomas, enfermedades o conflictos, muchas veces a nivel grupal, uno como que no se anima, ¿no? O sea, como que le da vergüenza o no quiere exponerse. Bueno, dijimos, vamos a hacer 2 modalidades. Vamos, de manera grupal se transfieren esas estructuras o esos conceptos básicos o esa parte teórica que les va a servir a todos. Pues de forma particular pueden tener encuentros con el micrófono abierto ahí en el Zoom. Sí, sí, y después, de forma particular, a través del acompañamiento de un bioconsultor, las personas que participan en el taller pueden ir tratar de manera particular sus síntomas de conflicto, que no haya la necesidad de tener que exponerlos, ¿no? Públicamente, porque ese es lo que aparece, ¿no? Como Disculpame. Sí. A ver. Hay un Federico, por favor. Silencien los micrófonos porque si no se filtran todos los ruidos. Hay un Federico, no sé si puedes apagar el micrófono. Ah, ya está. Ahí está. Bueno, listo. Ahí va. ¿Puede ser? Listo, perfecto. Claro, es que ahí vos podés silenciar los micrófonos porque si no Sí, se filtran todos. Sí, dale, listo, buenísimo. Gracias. Cualquier cosa de preguntas, levanten la mano y queda ahí el registro y después atendemos ahí las preguntas. Entonces, ¿de qué se va a tratar el taller en la modalidad grupal, ¿no? Por un lado, vamos a entregar o que se intente comprender el funcionamiento básico de nuestra biología. O sea, cómo es que funciona nuestra biología a partir de los descubrimientos de un médico, que es un médico alemán, que es el Dr. Hammer, que más adelante voy a explicar de qué se tratan esos descubrimientos, que son 5 leyes biológicas que nos sirven para comprender cómo funciona nuestra biología. Si nosotros sabemos cómo funciona nuestra biología, de acuerdo a estas 5 leyes, podemos de alguna manera decodificar cualquier síntoma o enfermedad que tengamos en nuestra vida, o también, no sé, algún amigo o pariente poder comprender qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Biológicamente. También comprender cómo funciona la psique. ¿Por qué? Porque a partir de los descubrimientos de Hammer, comprendemos que cuando tenemos una enfermedad o un síntoma, es porque hay algo en nuestra psique que no estamos pudiendo ver, hay algo que no estamos pudiendo comprender, hay algo que en nuestra percepción nos está tirando un error, ¿no? De alguna manera. Entonces, entender cómo funciona la psique también va a servir para que podamos comprender a nuestra percepción, ¿no? Y también entregar de manera grupal las bases para entender cómo funciona la mecánica de la manifestación de la realidad. O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, ¿qué es lo que hace que de repente tenga una situación que la vivo como conflicto? ¿Cómo es que me aparece a mí un conflicto? Entonces, eso nosotros le llamamos mecánica de la manifestación. O sea, ¿cómo es la mecánica para que se manifieste la realidad? Entonces, esos van a ser los 3 aspectos que me interesa transmitir en este taller. Cómo funciona la biología a través de las 5 leyes de Hammer, cómo funciona la psique, el mecanismo de nuestra percepción, y cómo funciona la mecánica que hace que manifestemos la realidad que estamos manifestando cotidianamente, ¿no? Bien, eso, como es común a todos, la idea es hacerlo en el taller de manera grupal. Y también
entregar unas lógicas o unas formas de ver las cosas que nos hagan poder interpretar la vida o determinadas situaciones de una manera diferente, y determinadas herramientas que nos van a servir para poder, una vez que hemos reconocido esas estructuras que en nuestra psique nos hacen percibir algo como conflictivo, aprender a desidentificarnos, aprender a sacar la atención de eso que nos genera conflicto, ¿no? O sea, la idea es entregar herramientas de desidentificación, ¿no? Que tienen que ver con la autoindagación, la autoobservación, poder observarse uno mismo, la concentración, ¿no? Que también es la capacidad de poder poner y sacar la atención en donde nosotros queremos poner y sacar la atención. Son herramientas básicas que van a servirnos no solo para un conflicto, sino para la vida en general. Y la otra modalidad, que es la modalidad particular, eso ya va a ser a través del acompañamiento de un bioconsultor. O sea, si bien el taller tiene un máximo de 30 personas, porque más de 30 personas ya es mucho para poder, porque vamos a trabajar con los conflictos particulares de cada uno, y con los síntomas biológicos también de cada uno. La idea es de que cada 10 participantes haya un bioconsultor que acompañe a esos 10, donde van a tener durante la semana, o durante las semanas que dure el taller, un acompañamiento personalizado, donde ahí uno puede exponer de manera particular lo que le está sucediendo, y a través de diferentes herramientas poder llegar a encontrar esos códigos, ¿no? Esos códigos que hacen que esté teniendo un síntoma o una enfermedad, esos códigos que hacen que esté percibiendo una situación como conflictiva, y esos códigos que hacen que esté experimentando la realidad que estoy experimentando. En los tres aspectos, ¿no? Biológico, psíquico y en la realidad. Por eso decíamos, decodificación de campos biológicos, que sería la parte biológica, y decodificación de campos de realidad, que sería mis circunstancias que estoy expresando, ¿no? Y también con el bioconsultor, ¿no? Que va a acompañar en este proceso, van a trabajar con diferentes herramientas, ¿no? Que, bueno, se podrían hacer grupales, pero, o sea, uno como que de alguna manera, o sea, llevaría por ahí una hora trabajar con una sola persona. Entonces, grupal solamente podemos transferir lo general, ¿no? Y después cada conflicto va a trabajar alguno particular con un bioconsultor. Y hay herramientas como planillas donde vamos a hacer todo un proceso de autoindagación de esas estructuras internas. Hay otra herramienta que nosotros llamamos la línea de tiempo, ¿no? Donde podemos ver que un mismo conflicto se nos fue repitiendo muchas veces en la vida, y eso tiene un sentido, ¿no? Y uno puede ver que esos conflictos que se repiten a su vez tienen la misma estructura, tienen un mismo patrón, ¿no? Y ese patrón que se va repitiendo en la vida, en un momento se codificó. O sea, una persona vive una situación y la vive de una manera que no puede responder, y en ese momento es como que saca una conclusión. Esa conclusión queda guardada ahí en el inconsciente, ¿no? Es como que levanto la alfombra y lo guardo abajo, ¿no? Claro, después uno sigue la vida, pero el inconsciente lo que hace es traerlo de vuelta más adelante. Y después te lo trae de vuelta más adelante. Entonces, hay una herramienta muy interesante que nos sirve para poder reconocer cómo este mismo conflicto que tengo hoy también lo viví atrás en el pasado, y también lo viví atrás en el pasado, y también lo viví cuando era chiquitito. Y capaz que ni me acuerdo. Y ahí es cuando se configuró ese conflicto. Y si vamos más atrás, vamos a darnos cuenta que seguramente mamá, cuando estaba embarazada de nosotros, vivió algo similar. Y si vamos más atrás, vamos a darnos cuenta que tenemos ancestros, nuestros ancestros también tuvieron determinadas experiencias, y esas experiencias de nuestros ancestros también quedan codificadas. Entonces, a través del acompañamiento de un bioconsultor, se puede llegar a ir a encontrar toda esa estructura, ¿no? Que lleva un tiempo encontrarlo. Por eso, la idea es hacer un taller de 3 meses, ¿no?
donde tenemos un encuentro semanal, que la idea es hacerlo online, ¿no? Vía Zoom, y una vez al mes hacer un encuentro presencial. Yo vendría acá a Tucumán, se haría un encuentro presencial, y los que están vía online sería igual que ahora, ¿no? Sería así vía online. Un encuentro semanal online de 2 horas y media, donde explicamos cómo funciona la biología, cómo funciona la psique, cómo funciona la mecánica de la manifestación, y un encuentro semanal con un acompañante, para ir haciendo todo ese proceso de autoindagación, para revisar todos esos aspectos que vimos en mi línea de tiempo, cuando estaba en la panza mamá, el árbol genealógico, y se van a sorprender porque van a ver cosas que no lo van a poder creer. Es muy, muy, muy interesante. Los que ya hicieron, ya ¿no? Saben de qué estoy hablando. Bien, para los que no conocen, voy a explicar un poquitito de qué se trata el primer punto que vimos, que era poder transferir, o sea, que se comprenda el funcionamiento de la biología a través de los descubrimientos de este médico, que es el doctor Hammer. Los que ya estuvieron en la charla de diciembre ya me habrán escuchado, pero bueno, para los que están nuevos, siempre viene bien, ¿no? Hammer era un médico alemán, ¿no? Ya falleció, y Hammer hizo un gran aporte, hizo un gran descubrimiento, ¿no? Se dice que es como el tercer cambio de paradigma en la medicina. O sea, Hammer dio vuelta a la medicina, como la conocemos. ¿Por qué? Porque empezó a ver las cosas desde otra lógica, desde otra mirada. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque vivió una situación en su vida que fue el peor drama de su vida, ¿no? Él tuvo un conflicto muy fuerte, ¿no? A través de un suceso donde su hijo, por un accidente, recibe una bala perdida, está 3 meses internado y, bueno, fallece, ¿no? Y bueno, toda esa situación él la vivió muy, muy conflictiva. ¿Por qué? Porque quien tiró el disparo era un aristocrático italiano, donde tenía que quedar oculto todo eso, ¿no? Cuando tenía que salir a la luz. Entonces, claro, encima que él tenía que vivir ese proceso de duelo y de la enfermedad y del problema del accidente del hijo, vivía con amenaza para que no salga a la luz, porque iba a ir preso esta persona, que era una persona muy importante. Entonces él vivía 2 conflictos, ¿no? Primero, que no podía expresar lo que le estaba sucediendo, estaba amenazado, y aparte que estaba el hijo enfermo y el hijo termina muriendo, ¿no? Hammer era médico y era oncólogo, su mujer también era oncóloga, radiólogo, era médico internista, tenía varios descubrimientos ya en lo que es oncología. Hoy en día el bisturí para oncología es un bisturí que se llama el bisturí Hammer, porque esto fue descubierto por él. Y Hammer, cuando pasa este suceso, al poco tiempo que fallece el hijo, a él le aparece un tumor, ¿no? Le aparece un cáncer. Le aparece un cáncer en los testículos, y a la mujer le aparece un cáncer en los ovarios. Los dos eran médicos oncólogos y jóvenes, donde jamás habían tenido una enfermedad. O sea, entonces, evidentemente, los dos hicieron la pregunta. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, nunca hemos tenido ningún síntoma, ninguna enfermedad, y de repente, a partir de este suceso, nos aparece un tumor. Y no aparece en cualquier lugar. O sea, aparece en una zona que está relacionado con la fabricación de hijos. Ahí es cuando, claro, a Hammer se le vuela la cabeza, ¿no? Porque dice, esto de alguna manera tiene que estar siendo dirigido por el cerebro. ¿Por qué? Porque no es que me aparece una enfermedad en cualquier lado. Aparece en los testículos y aparece en el ovario. O sea, justo los órganos que tienen que ver con lo que estaba viviendo. O sea, serían los órganos que tendrían que ponerse en hiperactividad para resolver el conflicto que estaba viviendo, que era la pérdida del hijo.
Ahí es cuando Hammer empieza a investigar y empieza a darse cuenta que en las manadas, también en los animales, sucede algo similar. Cuando se pierde un integrante de la manada, inmediatamente entran en celo dos integrantes de la manada y se unen y tienen un cachorro, o sea, vuelven a recuperar el integrante que falta, ¿no? Claro, después entendemos cómo en las manadas humanas, que son los sistemas familiares, muchas veces van a ver que fallece alguien en la familia, se pierde un integrante de la familia, ¡tuc!, alguien queda embarazado. O sea, es como inmediato. Eso es un programa biológico. O sea, un programa biológico de supervivencia. O sea, para sobrevivir la manada necesita tener la misma cantidad de integrantes. Se va uno, ¡tuc!, se activa un programa biológico. Entonces, claro, Hammer se da cuenta que lo que llamamos enfermedad era otra cosa completamente diferente. O sea, era otro paradigma. Y se pudo dar cuenta por qué esos programas biológicos que llamamos enfermedades se activan, ¿no? Y cómo es esa dinámica de activación de esos programas biológicos. Y también se pudo dar cuenta de que eso tiene un sentido. O sea, no es algo que te sucede por mala suerte o porque, no sé, hay un error en la naturaleza. Entonces ahí lo que desarrolla Hammer es lo que se conoce después como la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica, desde donde salen todas las terapias que tienen que ver con la biodecodificación, con la decodificación. Todo eso surge a partir de lo que Hammer desarrolla como nueva medicina germánica. ¿Y qué es lo que descubre Hammer? Hammer descubre 5 leyes a lo largo de más de 10 años de investigación, no es que descubrió todo junto. Entonces, acá yo lo que voy a... lo que voy a sintetizar, porque lleva mucho tiempo explicarlo, de qué se trata de manera muy sintética cada una de las 5 leyes que descubre Hammer. Lo primero que descubre, que es la primera ley, es que todo síntoma o enfermedad se inicia a partir de algo que Hammer denomina el bioshock, un bioshock. O sea, una situación con unas características, no pasa nada, unas características especiales. O sea, no cualquier conflicto hace que uno tenga un síntoma o una enfermedad. El conflicto tiene que tener unas características determinadas, ¿no? Tiene que haber sido de manera inesperada, o sea, que uno no se lo esperaba. Uno lo tuvo que haber vivido de manera dramática. No le ve solución. O sea, la cabeza da vuelta, no le encontrás solución. Te lo guardás, ¿no? Te lo guardás, no lo comunicás y te quedás como inhibido en actuar. No puedes actuar. No puedes actuar. O sea, porque si actuás es peligroso por tu sistema de valores, de creencias. En una situación vos te quedás inhibido de expresar y inhibido de actuar. Cuando una persona vive una situación con esas características, se activa un programa biológico de respaldo. Es como, por ejemplo, en el caso de Hammer, ¿no? Se le muere el hijo. Él no puede hacer otro hijo. Primero porque está en duelo, no quiere, no le interesa. No. En un animal, en una manada de animales, se unen 2 animales y vuelven a traer otra cría. Pero bueno, nosotros humanos tenemos como otros parámetros, pero tenemos los mismos programas que los animales. Ese es el tema. Tenemos toda la estructura biológica, igual que cualquier mamífero, pero tenemos todo un sistema de creencias y de valores que dice esto sí, esto no, que nos frenan algunas cosas. Entonces, claro, se queda inhibido de actuar y entonces la biología de alguna manera dice, bueno, evidentemente con tus gónadas o tus órganos sexuales no estás pudiendo resolver el conflicto. Vamos a hacerte más de esa glándula. Y ahí es cuando aparece un cáncer por ejemplo, de testículo o de ovario, porque es un intento de la biología de hacerte más de ese órgano, para que puedas resolver el conflicto, para que puedas cubrir esa función o esa necesidad que no estás pudiendo cubrir. Claro, es otro paradigma completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y eso que le llamamos enfermedad, ponele cáncer de testículo, en realidad es un programa biológico que tiene un sentido, que es la supervivencia de la manada,
volver o resolver una pérdida relacional profunda, ¿no? Que sería lo que sería la decodificación de un cáncer de testículo o de cáncer de ovario. Inclusive un quiste de ovario va a tener que ver con una pérdida relacional profunda. Y tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ese quiste de ovario, cuando termina todo ese proceso que dura 9 meses, y se separa ese quiste del ovario, produce más estrógeno. Inclusive la mujer con un quiste de ovario se va a ver 10 años más joven. ¿Por qué? Porque como esa persona, esa mujer vivió una pérdida, tener más estrógeno de alguna manera le rejuvenece y tiene más chance de atraer a la pareja para poder recuperar lo que perdió. Esto viéndolo biológicamente, ¿no? Lo estamos analizando de manera biológica. Entonces, bueno, la primera ley tiene que ver con el inicio de estos programas biológicos, que es a través de un bioshock, de una situación así, como un martillazo, ¿no? No es cualquier situación. Ya la segunda ley, que está acá representada en este gráfico, indica cómo evoluciona ese programa biológico, ¿no? Y ese programa biológico va a tener 2 fases. Una fase activa, donde la persona está con el estrés, ¿no? Está con todo el sistema simpático activo, queriendo resolver, y generalmente no hay síntomas. O sea, cuando yo estoy con el conflicto a flor de piel, es como si me estuviera corriendo un león. Me corre el león y yo, hasta que llegue a la cueva, por ahí me desgarro, me esguinzo, pero no me duele nada porque tengo que llegar a la cueva, ¿no? Sería esta fase activa del conflicto, donde tengo pensamientos obsesivos, las manos se me ponen frías, duermo poco, como poco, bueno, es como que se me estuviera corriendo el león. Que puede ser que me esté corriendo el banco, pero para el cerebro es lo mismo, ¿no? Hasta que resuelvo el conflicto. O sea, cuando llego a la cueva, o cuando se resuelve el conflicto, pagué la deuda, terminó el conflicto, entramos en esta parte de acá. Donde otra parte del sistema nervioso, que es el sistema vagotónico, es el que toma la posta. Y tiene que reparar todo lo que se modificó en esta etapa. En el caso de que te corre el león, que te desguinzas, te desgarras, toda esa ruptura de tejido, cuando llegaste a la cueva, dices, bueno, ya estás tranquilo, bueno, vamos a reparar todos los tejidos que tuvimos que adaptar. Y ahí viene la inflamación, el sangre con nutrientes, te duele. Bueno, esa es la fase de reparación. Generalmente cuando nosotros sentimos que estamos enfermos, es que estamos sanando. O sea, estamos reparando. El estrés estuvo antes. Por eso, cuando a usted le aparece un síntoma, pregúntense, no más de 48, ¿qué cosas resolvieron? Es al revés. ¿Por qué? Porque generalmente, no en todos los diagnósticos, hay ciertos diagnósticos que no, que se detectan acá, en la fase activa. Pero la mayoría es, me aparece el síntoma, resolví. Estaban estresados. Ahora, cuando sé lo que resolví, ya sé cuál fue el conflicto. Y depende el tiempo que estuve con este conflicto activo, va a ser el tiempo que va a durar esta fase de reparación y la intensidad que va a tener esa fase de reparación. Bien, bueno, esta ley es bastante compleja, yo lo estoy súper sintetizando. Hay una tercera ley que descubre Hammer que se le conoce como la brújula biológica. ¿Por qué? Porque este descubrimiento muchos opinan que merecería el premio Nobel, ¿no? En relación a lo que descubre Hammer, porque nadie se había dado cuenta de eso. Y es que nuestro cerebro, que tiene diferentes partes, ¿no? Una parte es el tronco cerebral, otra parte es el cerebelo, otra parte es la sustancia blanca y otra parte es la corteza cerebral, gestionan diferentes tejidos. Entonces, el tronco cerebral gestiona un tejido que se llama el tejido endodérmico. Ese tejido endodérmico es el tejido básico para todos los que son órganos básicos de la supervivencia, como ingerir líquido, ingerir alimento, ingerir aire y eliminar. Todo eso son tejidos bien básicos de supervivencia endodérmica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un síntoma o un diagnóstico que incluye un tejido gestionado por el tronco cerebral endodérmico, siempre va a ser un conflicto con mi propia supervivencia. Tengo miedo por mi supervivencia, por la supervivencia de alguien. Es un conflicto bien básico de supervivencia, porque ese tejido gestiona la supervivencia básica. Hay otra parte del cerebro, que es el cerebelo, que
va a gestionar otro tipo de tejidos, que son las pieles que cubren esos órganos de supervivencia. Por ejemplo, las meninges, el pericardio, la pleura, el peritoneo, ¿no? La glándula mamaria, son órganos gestionados por el cerebelo. Por lo tanto, si ustedes ven, protegen a los órganos de supervivencia. Por tanto, ¿cuál va a ser el conflicto si aparece un síntoma en un tejido gestionado por el cerebelo? Va a ser un conflicto de sentirme atacado a mi propia integridad o un conflicto de necesidad de protegerme o de proteger a alguien. O sea, es bien básico. Cuando uno lo ve, dice, pero claro, nadie se había dado cuenta antes. Hay otra área del cerebro que es la sustancia blanca que gestiona todo lo que es el sistema osteoarticular, que es lo que sirve para desplazarnos. Ahora, un síntoma en un tejido osteoarticular, que puede ser músculo, ligamento, tendones, articulación, inclusive la sangre, va a estar relacionado con mi aptitud para la competencia, ¿no? Es decir, el sistema estructural de los huesos es para sostenerme en la lucha, ¿no? En la biología. Por lo tanto, si yo me siento no apto, me siento desvalorizado en la competencia, va a aparecer un diagnóstico, un síntoma en esos tejidos. Es un conflicto de desvalorización. O sea, siempre que ustedes tengan un síntoma, un diagnóstico, hueso, músculo, tendón, ligamento, siempre va a ser una desvalorización. Ahora, depende en qué músculo, en qué lugar, va a ser qué tipo de desvalorización, ¿no? Ahí ya hay que ir más fino. Pero básicamente siempre va a ser una desvalorización. Y hay otra parte del cerebro, que es la corteza cerebral, que gestiona todo lo que tiene que ver con las relaciones. O sea, todo lo que vemos externo, todo lo que es la epidermis, ¿no? Órganos para las relaciones, los órganos de los sentidos, está gestionado por esa área. Por lo tanto, si yo tengo un síntoma en un tejido gestionado por la corteza cerebral, va a ser un conflicto de separación, un conflicto de contacto. O sea, por ser un conflicto con las relaciones. El contacto que tengo no es el que quiero, o el que quiero no es el que tengo. No hay mucho más. Están saltando ahí los... pero ven que es algo bien biológico y bien lógico lo que descubre Hammer. Entonces ahí uno puede encontrar, claro, me pasó esto, tal cosa, ¿no? Entonces ahí uno puede cambiar de posición, ¿no? Si sigue en la misma posición, la biología sigue respuesta de la misma manera. Si uno cuando descubre qué es lo que está generando el síntoma, lo puede decodificar y ahí puede cambiar de actitud. Básicamente es un cambio de actitud, ¿no? El que hay que tener. Esta ley también es muy extensa, ¿no? Porque habla de cada tejido, de cada órgano, de cada parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno, hay diccionarios, ¿no? Que uno puede consultar en relación a esto. La cuarta ley tiene que ver con la función de los microorganismos. Hammer se da cuenta que los microorganismos no están tanto como para atacarnos, sino que los genera el mismo cuerpo para reconstituir los tejidos dañados. Entonces, los microorganismos son aliados de la biología, no son enemigos. Y eso es otro cambio de paradigma, ¿no? Que hace Hammer. Y la quinta ley nos habla de que todo programa biológico o todo síntoma de enfermedad tiene un sentido evolutivo. O sea, está de alguna manera generando una adaptación para que podamos gestionar una situación que nos es altamente conflictiva, ¿no? O estresante. Bien. Esta es la marca que acá esto es una marca que queda en el cerebro cuando una persona vive un bioshock, que se puede registrar con unas tomografías computadas, ¿no? Bien. ¿Cómo lo van llevando hasta ahí? ¿Tenían conocimiento de esto, de Hammer? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Es sobre lo que vimos recién? Sí, sobre el tema biológico. Sí, lo que yo te diría, anotar la pregunta, así después cuando terminamos hacemos todo el tema del desarrollo de las preguntas.
Perfecto. Anotala ahí en un papelito. Bien, bueno. Bueno, entonces, vimos que de acuerdo a los descubrimientos de Hammer, una enfermedad o un síntoma aparece cuando vivo una situación que siento que no tengo capacidad para responder. Me quedo inhibido en actuar, no puedo gestionarlo psíquicamente de otra manera. O sea, no me da el valero para gestionar esa situación, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos que pasar a la segunda parte. O sea, ¿por qué percibo eso de manera conflictiva? Vieron que para que se active un programa biológico hace falta un bioshock. Y un bioshock tenía unas características específicas. Inesperado, tiene que haber sido vivido de manera dramática, no le veo solución y me lo guardo, ¿no? Esas son las características, me lo guardo para adentro. Ahora, el segundo punto, que es lo vivo de manera dramática, eso es completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque en la misma situación una persona le causa gracia y otro en la misma situación es un drama. Entonces, ¿es la situación la dramática o es mi capacidad de decodificar esa situación o de interpretar esa situación o de darle sentido a esa situación lo que me hace vivir eso de manera dramática? Porque nosotros estamos convencidos que eso que me pasó, eso es un conflicto. Pero para otra persona no. Entonces ahí ya tenemos que meternos dentro de lo que es el tema de la percepción. Si bien, por un lado, comprender las 5 leyes de Hammer nos sirve para entender cómo funciona la biología, y después vamos a tener que tratar de entender cómo funciona nuestro aparato que percibe la realidad. Porque si no, por más que entendamos cómo funciona la biología, si seguimos viendo la vida de manera conflictiva todo el tiempo, y no van a parar de aparecer enfermedades, programas biológicos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender cómo funciona la percepción. Y eso, bueno, la idea también dentro del taller es transferir todos estos mecanismos de cómo está dividida nuestra percepción, cómo funciona, ¿no? Todos esos aspectos que hacen que percibamos la realidad. Porque vamos a ver que cada uno tiene una percepción particular de una situación. O sea, si acá a cada uno le preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que entendiste y lo que dije? Cada uno va a decir una cosa diferente. O sea, yo sé que estoy expresando algo, pero cada uno está interpretando lo que cada uno tiene en su cabeza, ¿no? Cada uno se va contando una película adentro, ¿no? Entonces cuando uno le dice, bueno, a ver qué entendiste, y cada uno entendió una cosa diferente o parecida, pero ¿para qué te sirve esto? Para darte cuenta que tenemos una percepción que es particular, no es objetiva la percepción. Ahora, si es particular, quiere decir que es una parte. Por eso es particular. Si es una parte, no es la totalidad. Por lo tanto, si no es la totalidad lo que estamos percibiendo, lo que percibimos está distorsionado. Hay que asumirlo. Por lo tanto, inclusive que perciba la situación como conflicto, está basado en una distorsión en nuestra percepción. Entonces, entender cómo se configura la percepción, entender que existen filtros en nuestra percepción. O sea, nuestra percepción, nosotros nos vemos la realidad tal cual es. La tenemos filtrada. Hay como diferentes filtros, como un filtro rojo, amarillo, verde, y bueno, llega lo que llega, ¿no? Una vez que pasó por esos filtros. Pero ¿qué son esos filtros? ¿No? Estos filtros que hacen que percibamos la realidad de manera subjetiva tienen que ver con diferentes estructuras que programan nuestra percepción. Estas estructuras también les llamamos diseños, ¿no? Inclusive de esos diseños se van a surgir otras pequeñas estructuras, ¿no? Que yo les llamo personajes a sí mismos, ¿no? Entonces tenemos una estructura, tenemos diseño y tenemos personajes, que son de alguna manera los filtros en nuestra percepción. ¿Cuáles son esas estructuras? Por ejemplo, el árbol genealógico. O sea, las experiencias de nuestros ancestros están en nuestra biología. Entonces, si por ejemplo una persona
tiene un conflicto con el jefe, ¿no? Y por tener un conflicto por el jefe, vive una situación de injusticia y dice, bueno, el jefe en realidad es un hijo de tal y me cagó. ¿Cuál sería el órgano que gestionaría toda lo que uno quiere eliminar, ¿no? Bueno, el intestino sería el órgano que gestiona eso. Entonces, bueno, esa persona puede vivir una adaptación en el intestino. Puede ser un pólipo, puede ser un cáncer de colon, ¿no? Diferentes manifestaciones, colon irritable, ¿no? ¿Qué pasa? Si esa persona vive esa situación y la interpreta, es porque el jefe me cagó, ¿no? Por lo que hizo tal cosa, y yo lo leo, me cagó. Otro por ahí lo lee, no, lo que pasa que tal otra cosa. O sea, cada uno lo va a leer de una manera. Ahora, si esa persona lo lee, me cagó, no es casualidad. O sea, hay como una especie de conclusión previa que uno ya trae y se expresa eso primero, como si fuera un programa. ¿Entendés? Entonces vos ya tenés un programa de que siempre me caga, por ejemplo. O sea, aparece una situación y sale ese programa. Esa conclusión, que es un programa que sale automáticamente, se pudo haber configurado en mi propia historia, se pudo haber configurado cuando estaba en la panza de mamá, porque mamá se sintió que la cagaron en ese momento, o se pudo haber configurado en el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque hay historias en mi genealogía donde hubo traiciones, hubo injusticia, y todo eso queda como registro en nuestra biología. Entonces, ¿qué pasa? Hay una programación interna que condiciona nuestra percepción. O sea, no respondemos inocentemente ante las situaciones, respondemos con programas. Y todo eso que traemos de nuestro árbol genealógico, de cuando estuvimos en la panza de mamá, y sobre todo de lo que hemos experimentado en los primeros años de vida, dan una configuración especial a nuestra psique. Entonces vamos a ver la vida ya como filtrada por todo eso. Lo van a ver muy claro cuando, si les interesa hacer el taller, cuando vayan haciendo todo el proceso de autoindagación, y van a ver cómo esta situación que tengo el conflicto, por ejemplo, con el jefe, después te vas a dar cuenta que en realidad el jefe te está representando o es parecido a papá, por ejemplo, porque es una autoridad, al gobierno, no sé. Y eso se configuró cuando estaba en la panza de mamá y mi mamá tuvo conflicto con mi papá y que en el árbol genealógico hubo abandono de padre, ponele. Entonces, claro, hay algo en mi biología que dice padre, conflicto, padre, conflicto, padre, conflicto. Claro, mi jefe me dice tal cosa, es un hijo. O sea, pero, claro, pero no es que... Pero a la otra persona no le hace nada. Entonces, si hay toda una programación que actúa inconscientemente, nosotros ni participamos y creemos que somos nosotros los que estamos dirigiendo nuestra vida. Todos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras ideas, todo eso uno cree que son mis ideas, mis creencias y las defiendo a muerte. En realidad son una estructura y son un diseño que se nos presta, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, tu árbol genealógico, tu mamá te presta un diseño hasta que vos te hagas tu propia construcción de sentido. O sea, no es ni malo ni bueno, es lo que hay. Te prestan lo que hay. El tema es que creer que lo que hay somos nosotros. No, es lo que hay. Lo reconozco, lo descubro. ¿Cómo lo descubro? A través de los conflictos lo descubro. Porque los conflictos me van a estar mostrando esa configuración. Ahí vemos que los conflictos tienen una función. Me van a permitir a mí revisar toda esa configuración que traigo de base, mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar o de no actuar está configurado. Inclusive, ¿no? Cuando somos niños, ¿no? Que tenemos una percepción inocente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si fuera imagínense un niño, ¿no? Como si fuera una hoja en blanco. Y de repente vive situaciones y escucha todas las voces que le dicen cómo tiene que ser, ¿no? Y qué esperan todo de él, ¿no? Y vive situaciones que no sabe cómo responder, ¿no? ¿Qué hace?
la misma psique de ese niño se arma como una estructura, se arma como una especie de personaje o una personalidad para responder a eso. Entonces, si por ejemplo, yo qué sé, mi papá me abandonó, o mi papá se va de viaje y yo lo leo como que mi papá me abandonó, y bueno, dice, si mi papá me abandonó, quiere decir que yo no valgo nada, ¿no? Entonces me hago como un personaje de víctima o de no valor. Y con esa estructura ando por la vida, ¿no? Y esa es la que va respondiendo, ¿no? Y así nos vamos armando diferentes personajes, que en un momento sirven para enfrentar una determinada situación que no podía enfrentar. Pero después el personaje va quedando en nuestra psique. Y se va como fortaleciendo con las experiencias de la vida. Y esa conciencia inocente empieza a estar influenciada por muchas estructuras, por muchos diseños, por muchos personajes que fueron creados en un momento determinado, para una función determinada, y hoy ya tal vez no son funcionales, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver que cada una de esas estructuras, de esos programas, de esos personajes, tiene su propia necesidad, porque fue generado por una necesidad que vivió ese niño. Y va a tener su propia expectativa también. Y después va a ser lo que nosotros vemos como conflicto, van a ser las expectativas de esos personajes que no se pueden cubrir. Y eso va a ser un conflicto para nosotros, ¿no? Entonces, empezar a entender de que tenemos muchos personajes adentro y empezar a descubrir que hay un aspecto en nosotros que no es personaje, pero está como ya perdido entre todos los personajes. Nos va a poder ser, ¿para qué nos va a servir esto? Para entender de que hay una estructura, hay un diseño que también necesitó esos personajes para poder seguir existiendo, y que cuando sufrimos, lo que está sufriendo en nosotros son esos personajes. No es la conciencia la que está sufriendo. La conciencia no puede sufrir. La conciencia puede observar, comprender, aprender, pero no sufrir. Si sufrimos, hablando de que somos la conciencia, es porque nos identificamos con esos personajes, con esas estructuras. Entonces, mi pareja me deja y me abandonó. No, en realidad es el personaje de niño, porque a un adulto no se lo puede abandonar. Se abandona a un niño o a una mascota. Entonces, si yo lo leo como que me abandonó, es que lo está leyendo un personaje que se creó cuando era niño. Y con esos personajes con los que nos manejamos de adultos. Entonces, empezar a reconocer estas estructuras, estos personajes, nos lleva a poder empezar a entrar en un proceso de maduración de la conciencia, ¿no? Por eso hablamos que la idea es que la persona no venga a una sesión y que, mira, este es el conflicto, sino que también a través de un taller y de un proceso, uno pueda empezar a madurar y a despertar esa conciencia y poder reconocer todas esas estructuras, ¿no? Que te va a servir para toda la vida, no para resolver un conflicto o un síntoma. Nada más. De ahí surge la idea de armar la sesión como un camino, ¿no? Como un taller. Bien. Bien, y vamos a pasar al tercer aspecto. Quiero que vimos tres aspectos al principio. Uno era tratar de comprender cómo funciona nuestra biología, ¿no? Ahí tenemos las leyes de Hammer. Otro era tratar de entender cómo funciona nuestra psique. Acá está toda esta estructura que vimos recién. Y después tratar de entender también cómo funciona la manifestación en la realidad, ¿no? De codificación de campos biológicos y de codificación de campos de realidad. Y para entender este mecanismo, en estos momentos hay algo de mucha utilidad que son los descubrimientos de la física cuántica. No sé si están familiarizados con lo que es la física cuántica, de manera muy sintética, porque esto se abre en detalle en el taller, es la física de las partículas subatómicas. O sea, tenemos átomos, moléculas que son partículas más grandes, pero hay partículas que son más pequeñas, que son subatómicas. ¿Qué le pasó? ¿Qué habrá escuchado, no? Yo digo... Bueno. El inconsciente a veces funciona así. Tiene como mecanismos de defensa, ¿no? Porque por ahí
algo que lo asocia, tú inmediatamente lo conecta con algo. Bueno, ¿qué pasa con la física cuántica? La física cuántica, el quantum es la partícula subatómica, ¿no? Los físicos, cuando empezaron a investigar esas partículas, se dieron cuenta que se comportan de una manera completamente diferente a un objeto grande, ¿no? O sea, un objeto así, que un cuerpo, un objeto grande, vos podés ubicarlo en un lugar, podés medir la velocidad que tiene, ¿no? Pero en las partículas subatómicas no se puede hacer eso. O sea, aparecen y desaparecen de la nada, ¿no? Eso le llaman el campo cuántico. O sea, aparece y desaparece. Y se dieron cuenta los físicos que cuando observan el comportamiento de esa partícula se comporta de acuerdo a la creencia del científico que lo está observando. Hay muchos experimentos, hay muchos videos en YouTube, que bueno, no los puse ahora porque sería mucho tiempo, pero en el taller ponemos esos videos que tienen que ver con estos descubrimientos donde el científico se da cuenta que el observar esa partícula hace que esa partícula se comporte de alguna manera esperada. El no observarla utiliza todas las posibilidades que tiene. Cuando la observa, utiliza una posibilidad. Claro, y de ahí que se deduce de que hay un campo de posibilidades que está en el campo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que la observación de ese campo hace que uno experimente una situación y no otra. ¿Y cuál es el observador? O sea, el aspecto nuestro que observa ese campo es lo que hace que hoy experimentemos lo que estamos experimentando. O sea, hay un campo cuántico interno, donde están todas las posibilidades de experiencia, y hay observadores que observan ese campo. La observación de ese campo va a determinar qué realidad estoy viviendo. Entonces, el tema es que esos observadores los tenemos, pero de manera inconsciente. O sea, estamos observando ese campo de manera inconsciente, por eso tenemos una realidad que aparece, y no sabemos ni por qué vivimos lo que estamos viviendo. Entonces, ese campo cuántico puede ser observado por la conciencia, puede ser observado por todos estos personajes que también estamos adentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un personaje que se configuró por una culpa, ponele, porque me sentí culpable, hay un observador de culpa ahí, interno. O sea, cada vez que yo me siento culpable de alguna manera, es un observador que está observando un campo de posibilidades. Entonces, ¿qué realidad voy a tener si permito que ese observador siga observando ese campo de posibilidades? O sea, cuando digo siga observando es que sigo permitiendo que eso esté ahí, ¿no? Y si yo me siento culpa, voy a tener que bajarme una realidad donde tenga que experimentar un castigo, por ejemplo. Entonces me puedo bajar un accidente, una pérdida económica, una deuda, así pago, ¿no? Entonces, si yo me siento culpable, tengo que pagar una deuda. Entonces me genero una deuda y pago. Entonces, así nos creamos la realidad todo el tiempo. O sea, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros personajes son observadores de un campo de posibilidades. Y esa observación determina la realidad que experimentamos todos los días. Entonces, podemos ser conscientes de lo que está pasando dentro nuestro o también observar lo que tenemos en la realidad. Observando la realidad, puedo darme cuenta cuál es el observador que estaba adentro. Si yo tengo deuda, pérdidas económicas, situaciones de accidente, castigo, evidentemente que está observando mis campos de posibilidades es un personaje de la culpa. Porque se quiere castigar a sí mismo. Entonces, claro, vos te bajás, no hay nadie juzgándote en ningún lado. Sos vos mismo juzgándote a vos mismo. Vos mismo castigándote a vos mismo. Por eso que me interesaba dar el taller de la culpa, porque para mí es importantísimo eso. Porque nosotros mismos nos castigamos nosotros mismos, no hay nadie en ningún lado castigándonos. No hay peor juez que nosotros mismos. O sea, nos damos peor que cualquiera. Entonces, empezar a encontrar ese juez interno, ¿no? Y poder dejar de darle atención, ¿no? Poder manejar la atención, sacarle esa atención, hace que empiece a cambiar toda nuestra vida, nuestra realidad. Bien. Y también lo que vamos a ver con detalle en
en el taller va a ser los diferentes planos que configuran nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Esto acá está completamente sintetizado, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea de que tenemos diferentes planos. No es que solamente hay un plano físico. O sea, si bien hay un plano físico, o nuestro cuerpo biológico, que le podemos llamar ese plano 1, o concreto, a través de este plano biológico se está expresando moviendo una química. Ahora, esa química es lo que nosotros llamamos emociones. Es otro plano, que es el plano emocional. Pero a su vez, esas emociones, ¿no? o esa química que se mueve en nuestra biología, está movida por otro plano. O sea, fíjense que el plano más denso lo mueve un plano menos denso, que es el plano emocional. El plano emocional lo mueve un plano que es menos denso, que es el plano de la percepción, el plano mental, ¿no? En este plano es donde están nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros juicios, todo eso está en ese plano. Entonces, cuando aparece un pensamiento en mi mente, ¿por qué aparece un pensamiento y no otro? ¿Y qué pasa cuando aparece ese pensamiento? Inmediatamente se conecta una red neuronal en el cerebro y se mueve una química y yo acá actúo o no actúo. Ahora, ese pensamiento, esa idea que aparece, surge de otro plano, que es el plano 4. Ese plano 4, llamamos que es el plano de los diseños, ¿no? O el plano de los programas. O sea, vieron que fuimos hablando de todos estos programas del árbol genealógico, del proceso de gestación, de cuando estaba en la panza de mamá. Ahí se van armando como programas, ¿no? Y esos programas funcionan de manera automática. Y son programas que nos sirven para estar vivos, no es que son ni malos ni buenos, pero son programas, son automáticos, ¿no? Ahora ese programa actúa de manera automática y tiene su forma de pensar, y esa forma de pensar tiene su forma de sentir, y biológicamente actuamos de la manera que actuamos, ¿no? Pero ese programa, o ese plano 4, está gestionado por otro plano, que es el plano 5, es el plano del programador. Y ese plano del programador es el plano de la lógica. La lógica es cómo se armó ese programa, cómo se enlazó. O sea, por ejemplo, cuando llega una situación conflictiva, hay un montón de elementos y de alguna manera los enlazo y saco una conclusión. Bueno, ahí se arma un programa y se armó con una lógica. Y vamos a ver que hay dos tipos de lógica. Una lógica que va a estar más relacionada con la supervivencia, con estos programas para poder existir. Y va a haber otra lógica que le llamamos una lógica convergente, que va a ser una lógica más allá de la conciencia. Va a ser una lógica donde va a llevarle la experiencia a otro aspecto de nosotros, que es la conciencia, que es lo que nos interesa, ¿no? Utilizar las experiencias de la vida, pero para generar conciencia, para ser más conscientes. ¿Por qué? Porque la programación inconsciente se desprograma con conciencia. O sea, lo inconsciente se le tiene que poner conciencia, ¿no? Para que se desprograme. Y bueno, más allá de ese plano de la lógica, está este que hablábamos antes, este campo de posibilidades, ¿no? Este campo cuántico. Y más allá de ese campo cuántico, la conciencia que le podemos llamar la conciencia original, ¿no? Que ahí ya sería como algo global, ¿no? O sea, todos somos esa conciencia original. Y acá nos estamos experimentando como si fuéramos una parte de esa conciencia, ¿no? Bueno, todos estos planos en el taller los vamos desarrollando y vamos viendo cómo funcionan en nosotros para poder entender la realidad que estamos viviendo. Entonces, bueno, muy sintéticamente, básicamente esto es lo que vamos a ir desarrollando dentro del taller, de manera grupal y después, bueno, de manera particular, a través de sesiones particulares, trabajando cada tema particular de cada participante, ¿no? Entonces, acá les dejo la última diapositiva, ¿no? Que dice que si crees que la transformación es un riesgo, porque muchos dicen, no, a mí me da miedo, probar el riesgo de no transformarte, ¿no? O sea, o estamos en esa autoindagación para reconocer a nosotros mismos, o vamos a tener que experimentar situaciones que nos obliguen a meternos para adentro, ¿no?
sea, de alguna manera siempre vamos a tener que terminar revisando todos esos aspectos inconscientes. Bien, bueno, básicamente esta sería la charla. Podemos abrir ahí un campo de preguntas. Les quería comentar un poquito cómo es la modalidad del taller, que ya lo estuvimos hablando. El taller empieza el 4 de abril, va a tener una duración de 3 meses, una frecuencia semanal de un encuentro semanal online, que va a ser de 20 horas a 22:30, y luego mensualmente un encuentro presencial para los que puedan estar presentes, y los que no, también de manera online. Y también semanalmente van a tener el acompañamiento de un bioconsultor para ir haciendo todo este proceso de ir descubriendo todos estos programas inconscientes que hacen que esté experimentando un síntoma, una enfermedad o un conflicto, ¿no?, en mi campo de realidad. La idea es armar un grupo. Si ese grupo se llena, que es va a ser un máximo de 30 personas, un segundo grupo, que sería el martes a la mañana, pero eso va a depender si se llena el primer grupo. Los horarios de 20 a 22:30 y el martes a la mañana de 10 a 12:30 para el segundo grupo. Y luego los encuentros semanales, que eso se coordina, cada uno lo va a coordinar con el bioconsultor que le toque. Y si quieren más información, hay que comunicarse a este número, que bueno, después me lo piden a Roberto. Y, bueno, y contarles también que mañana, recordarles que mañana vamos a estar dando el taller Resignificando la Culpa, donde vamos a ver todas esas estructuras o todos esos programas que se han configurado y que nos quedan ahí como un programa de culpa, que ni siquiera a veces sabemos que lo tenemos. ¿Y cómo nos damos cuenta que lo tenemos? Porque nos pasan determinadas situaciones en la realidad que me están confirmando que hay un observador que está observando ese campo desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, los que les resuene, mañana a las 19 horas acá, estaría bueno previa inscripción, ¿no? Nada, vamos a estar dando este taller de la culpa. Así que bueno, hasta acá sería el tema de la charla. Ahora, si quieren, abrimos un espacio de preguntas, inquietudes, lo que quieran compartir. Para que le respondo a Ani, ¿puede ser? Que me había preguntado antes en el Zoom. Si en el Zoom quieren hacer... si en el Zoom quieren hacer alguna pregunta, y levanten la mano. No sé si, Ani, ¿querés hacer la pregunta? Hola, la voz medio gruesa para Ani, pero soy sí, yo leí Ani. Mauricio, una pregunta. ¿Se conoce más o menos en cuánta, digamos, cuándo se corta la cadena de la culpa de las generaciones? Es decir, de acá a 3 generaciones, mi bisabuelo, por ejemplo, tuvo una culpa que me la puede haber pasado a mí. ¿Se conoce o eso es infinito? La realidad es que vos tenés que... La pregunta tiene que ver si... lo repito para el público, ¿no? Pregunta si la culpa tiene un tiempo, como que si el abuelo, el bisabuelo como que le heredó una culpa, y a ver si no entendí mal, ¿no? Si eso es... ¿Desde cuándo? Esa sería la pregunta. O sea, sí, correcto, es esa. Sí. No interesaría tanto eso, porque lo importante es que vos puedas descubrir que hoy estás teniendo un programa de culpa. Eso es lo más importante, más interesante. Porque una vez que vos reconoces eso, vos podés sacarle la atención a eso. Inclusive, en comprendiendo cómo se configuró eso, porque ¿cómo lo comprendés? Porque ves cómo se expresa. O sea, entendiendo cómo se expresa, podés de alguna manera decodificarlo, porque eso se va a expresar a través como de un código, ¿no? Entonces, podés decodificarlo y podés comprender de dónde viene, pero no sería tan importante comprender de dónde viene. Te sirve porque le entendés la lógica, cómo se armó,
Ah, claro, por eso se me expresa de esta manera. Pero si uno no tiene la información, no pasa nada, porque con registrarlo en uno, y comprender y darle un nuevo significado, ¿no? Por eso es el taller, ¿no? Hay todo como hay toda una información para resignificar eso. Ahí vos ya le podés dar vuelta, ¿no?, a ese programa. ¿Por qué? Porque lo empezás a ver desde otro lugar completamente diferente. Así que no se preocupen si la culpa viene de hace 4 o 5 generaciones, porque estamos configurados con la culpa. O sea, la culpa es como si fuera lo normal en nosotros, porque ya nacimos y ya sos culpable de nacer, ¿no? Ya está. O sea que ya lo tenemos, todos tenemos este programa. Y yo creo que los 2 programas más arcaicos que se forman en el humano, porque no pasa en los animales, en el humano, es el miedo y la culpa. Pero tiene un sentido de supervivencia eso. ¿Por qué? Porque hay una conciencia que está teniendo una experiencia dentro de una estructura, ¿no? Dentro de un diseño. Y de alguna manera, para tener una experiencia biológica, este diseño le tiene que interesar la supervivencia. O sea, nuestra biología le interesa sobrevivir. Tiene todos recursos de supervivencia. Todas las experiencias de nuestros ancestros son experiencias que quedan registradas donde hay un diseño de supervivencia que registra todo lo que hizo que la vida continúe, se repite. Todo lo que hizo que el clan se desarme o se disminuya, por ejemplo, una muerte temprana, ¿no?, una separación, todo eso se va a tratar de que no se repita. ¿Por qué? Porque va en contra de la propia supervivencia. Entonces, hay como una lógica de supervivencia que hace que nosotros seamos leales, por ejemplo, a la estructura del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque para el árbol genealógico dice, mira, si vos llegaste hasta acá vivo, todo lo que pasó atrás estuvo perfecto. Para el árbol genealógico, lo que sucedió es perfecto, porque como el sentido es la supervivencia de la manada, si yo llegué hasta acá vivo, todo lo de atrás está perfecto, así que repitámoslo porque funcionó. Pero claro, para la biología que le interesa la supervivencia, eso. Por lo tanto, si yo hago algo diferente a mi clan, hago algo diferente a los mandatos que tengo, lo voy a vivir con culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es, estoy transgrediendo una norma que me fue heredada porque era lo que sirvió para la supervivencia. Entonces, cuando quiero hacer algo diferente, me voy a sentir culpable. Y me voy a sentir inocente cuando hago lo que al sistema le funcionó. Así como funciona nuestra psique. Y el miedo va a ser, quédate quieto, ¿por qué? Vas a transgredir una norma. Y transgredir una norma es igual a quedar afuera del sistema, afuera del clan. Quedar afuera de una manada es igual a que te coma el predador. O sea, así es como funciona nuestro cerebro, biológicamente. Bien, no sé si acá hay alguna pregunta. Sí, yo quería hacer una. Hay un segundito que hay ahora te... Bien, a ver, perfecto. Sí. Como decía, el tema de una culpa, supongamos que encuentro a otra persona, ahí se puede salir esa culpa porque otra sociedad. Ahí estaría bueno que lo analices, porque muchas veces, por ejemplo, te doy un ejemplo de un hippie, ponete, ¿no? Cuando vos vas a analizar por ahí la historia de un hippie, vas a ver que siempre tiene un padre con plata. Pues sí, porque si no, aparte no puede ser hippie si no tiene padre con plata, porque eso se sostiene todo, te tiene que guardar. Pero, ¿qué pasa? Imagínate de que el padre no estaba presente porque estaba todo el día laburando en la empresa y la conclusión que saca ese niño es que por dinero, por trabajo, por estar todo el tiempo ocupado, no me prestó atención. Entonces, ¿qué pasa? Se polariza, ¿entendés? Se polariza y como tiene un rechazo por el dinero, ¿por qué? Porque asoció, el dinero es igual a que mi papá me abandonó. Entonces, se hace como una especie de conversión, ¿no? Y claro, después va a sentir culpa, por ejemplo, por manejo de dinero. Cada vez que tiene dinero, pero después va a terminar siempre pidiéndole al padre. Termina pidiéndole al padre, ¿no? Pero él se maneja en un grupo, pero lo está haciendo por una
por una oposición. ¿Entendés? Entonces muchas veces repetimos las mismas estructuras o nos oponemos a esas estructuras. El tema es que podamos ser conscientes de esas estructuras, que no tiene que ver ni con el rechazo ni con la oposición. Y te vas a dar cuenta porque vas a tener conflicto con eso. O sea, lo que te marca si en realidad hay una culpa o no hay una culpa por pertenecer a otro sistema ahora, porque vos estás en un sistema, ahora perteneces a un sistema, es que vas a tener un sentimiento que te va diciendo hay algo que está mal, estoy traicionando a alguien. ¿Entendés? Si no está eso, no hay conflicto. O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo un conflicto? Porque tengo una carga emocional, algo como que tengo una emoción que no la puedo gestionar. Eso me hace percibir o darme cuenta que estoy viendo un conflicto. ¿No? Si no está eso, no hay ningún conflicto. Perdón, ahí había ahí en el Zoom. Sí, ahora sí. Sí, en realidad esto no sé si tiene que ver algo con la culpa, pero el tema del miedo. Sí. ¿Es algo que se adquiere genealógicamente a través de las generaciones? ¿O también el miedo es por no haber podido gestionar una situación, un hecho determinado? Y cómo lidiar con, o si se puede biodecodificar ese miedo que prácticamente vino para quedarse. Bien, bueno, la pregunta es si se puede decodificar el miedo. Si el miedo viene por una... Ahí estoy ahí repitiendo para ir para los... Si tiene que ver con una situación del vida o tiene que ver con algo transgeneracional y si se puede decodificar, sí, las tres cosas. Las tres cosas. Porque el miedo por sí mismo como que existe, siempre es miedo a algo. Siempre el miedo está asociado a algo. Miedo a la oscuridad, miedo a quedarme sin dinero, miedo... Siempre hay que buscar con qué lo tengo asociado ese miedo. ¿Por qué? Porque esa asociación es la importante. Porque hay que ver en dónde se armó ese vínculo, esa asociación con ese elemento de manera traumática. Entonces, hay que ver miedo a qué, ¿no? Siempre. Y el qué es lo que tengo que buscar atrás, que puede estar en mi historia, cuando estaba en la panza de mamá, o en el árbol genealógico. Sí, allá ven a... Sí. Gracias, muy amable. No, gracias. Claro. Claro. Claro, por eso ahí habla, ¿no? Del miedo a perder a alguien, ¿no? Que le aparece cuando fallecen los abuelos. En realidad lo que tenés que registrar es cómo vos gestionaste esa situación. O sea, lo que vos viviste en esa situación es lo que no querés volver a repetir. Vos te estás teniendo miedo a sentir de vuelta eso. Y le vas a llamar miedo a la muerte. Pero lo que no querés volver a sentir es esa experiencia que vos viviste ahí, porque en ese momento no tenías cómo gestionarla. Porque en realidad el miedo a la muerte sería un miedo a lo desconocido en sí mismo, porque no sabemos lo que es. Sería como ese miedo a la incertidumbre, a no saber. ¿Entendés? Pero claro, cuando uno vive una situación que generalmente tiene que ver con un duelo que uno no resolvió, que no pudo gestionar, uno lo vive de una manera traumática. Entonces lo que no quiere es volver a vivir esa sensación. Y como está relacionado con una muerte, le vas a codificar con el que es miedo a la muerte. ¿Entendés? Pero es miedo a querer volver a repetir esa vivencia. Y después se va a transferir a miedo a las pérdidas, ¿no? Cualquier pérdida la voy a vivir de esa manera. Entonces hay que ir a ver cómo se te enlazó a vos, cómo se armó el enlace ahí, qué conclusión sacaste. Siempre que uno vive una situación conflictiva, de alguna manera hace como un enlace de elementos y saca una conclusión. Esa conclusión queda inconsciente. Y uno ni se acuerda. Y esa conclusión se la juega en un programa. Si vos le vas a llamar miedo a la pérdida, por ejemplo. En realidad es una conclusión que sacó por ahí un niño. ¿Verdad? Bien. No. Ah, perdón, Carolina.
en un tiempo o eso depende de la capacidad de la pregunta ahí para los del Zoom, si no escucharon, es si desde que se produce el bioshock hasta que se manifiesta el síntoma, hay un tiempo, ¿no? Acuérdense que cuando uno vive un bioshock, lo que hace nuestro sistema nervioso es entrar en alerta, o sea que el sistema simpático se pone en alerta. Eso se llama fase activa, y eso va a durar todo el tiempo que sea hasta que resuelva ese conflicto. El síntoma aparece cuando resuelve ese conflicto. Entonces puede durarte una hora, un día, un año, años, donde una persona está en conflicto activo permanentemente. Y cuando resolvió el conflicto, de repente aparece la adaptación biológica, que es lo que llamamos enfermedad, ¿no? No en todos los síntomas. Hay síntomas que empiezan cuando uno está mucho tiempo en fase activa, por ejemplo, una hipertensión. Una hipertensión es una fase activa de conflicto. Entonces ahí, claro, empieza a subir la tensión y ya el signo aparece, pero aparece en la fase activa. Después aparece más fuerte en la fase de reparación, pero ya se empieza a notar en la fase activa de conflicto. Sí. Mauri, en el caso de un niño, sea 5 o 12 años, que tiene una enfermedad y hace síntomas, el bioshock sería cómo él vive esa situación o es cómo está viviendo una situación de los padres. Las dos cosas. Las dos cosas. Los niños tienen su propia percepción, pero están completamente ligadas a la percepción del sistema. Entonces, fíjense que un niño cuando se cae, mira a la madre si tiene que llorar o no. La madre llora. Si la madre está distraída, se levanta y dice, o sea, no me pasa nada. O sea, está completamente seteado por la interpretación, está todo el tiempo tratando de codificar a la madre, sobre todo, para ver si eso es un conflicto o no es un conflicto, todo el tiempo. O sea, no tiene todavía, tiene una percepción propia, pero no tiene una percepción como independiente. O sea, está todo el tiempo referenciándose a cómo mamá, sobre todo mamá, también papá, pero como todo mamá está viendo eso, ¿no? Por eso los conflictos de los niños, sobre todo hasta los 5, 6, 7 años, están muy relacionados con las vivencias de la madre, de lo que está pasando en el sistema familiar, pero sobre todo está muy ligada a la percepción de la madre. ¿Por qué? Porque los niños, hasta los 6 años aproximadamente, su estado mental es el estado tita. No sé si ustedes conocen los niveles de... Si a uno le hacen un encéfalo, ¿no? un electroencefalograma, va a haber frecuencias cerebrales, ¿no? Ahora estamos en la frecuencia beta, ¿no? Beta, cuando te relajas, entras en una frecuencia alfa, ¿no? Cuando uno hace una relajación o está durmiendo, frecuencia alfa. Ahora, cuando vos llevas a una persona al estado de hipnosis, la frecuencia se llama tita. Se llama tita esa frecuencia. Que es la frecuencia cuando una persona está en estado de hipnosis, ¿no? O bueno, el sueño muy, muy profundo. Ahora, un niño, su cerebro, si le hace un electroencefalograma, está en estado tita. O sea, es como si estuviera el cerebro en una captación, como en una hipnosis. Por lo tanto, cada frase que uno le diga, cada creencia que uno le impone, va directamente al subconsciente, sin ningún filtro. Entonces, todo lo que los padres le van diciendo, sí, ¿qué es esto? Y esto es tal cosa. ¿Y qué es esto? Pum, 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 va todo directamente al inconsciente y eso queda como una obviedad. O sea, es todo lo que para nosotros es obvio. Que dicen, ¿para qué querés estar en pareja? Y bueno, obvio, para tener una familia. No, obvio para vos. El otro quiere ir de viaje, el otro quiere hacer tal cosa. O sea, lo que es obvio para vos es un programa. Y se programó en los primeros años de vida. De acuerdo a lo que nosotros decodificamos de lo que era una pareja, de lo que era mamá, de lo que era papá. Entonces, el niño tiene su percepción particular, pero está completamente influenciada por la percepción de la madre y del sistema, ¿no? De todo el sistema. Las dos cosas. Sí. Generalmente hasta el desarrollo sexual. Cuando se genera el desarrollo sexual, como hay un cambio hormonal ahí, ya empieza como a querer separarse de la manada para tener su propia percepción, ¿no? Ahí cuando viene como la rebeldía de una manera adolescente,
¿Pero por qué? Porque el adolescente quiere armarse su propia referencia. Porque hasta ahora tiene todas las referencias del sistema, pero él para salir al mundo tiene que armarse sus propios parámetros. Entonces tiene que separarse de esto, tener experiencia para poder tener su propio sistema de referencia y poder después manejarse en la vida. O sea, cuando hay conflictos con el adolescente y los padres, cuando el adolescente dice a los padres, te odio, es porque los padres están transgrediendo los límites, invadiendo el territorio del chico. Y el chico, el único recurso que tiene para poder generarse su propia referencia es generar una barrera que es el odio. El odio tiene la función de generar una membrana para que él pueda aprender por sí mismo. Entonces, si por ahí tuvieron eso que le dijeron o a uno le pasó, fíjense si no están invadiendo el territorio de la autorreferencia de ese adolescente, ¿no? Bien, bueno. Bueno, está bueno porque ya fíjese que ya lo preguntó con la terminología, ¿no? ¿Cuál sería el sentido biológico del insomnio? O sea, ya está asumiendo que es un programa que tiene un sentido. Eso está buenísimo, ¿no? Ya es un cambio de forma de pensar, ¿no? ¿Para qué serviría? Siempre le pregunto, ¿para qué serviría esto? O sea, ¿para qué le serviría a la biología no poder dormir? Está la alerta. Así que cuando uno lo hace lógicamente, está la alerta. O sea, si yo no puedo dormir es porque mi inconsciente no quiere dormir. ¿Por qué? Porque cree que tiene que estar alerta. Entonces, generalmente hay un conflicto activo. Cuando hay un bioshock, generalmente se come poco, se duerme poco, ¿no? Las manos se ponen frías, ¿no? Cuando uno resuelve el conflicto van a ver que las manos se ponen calientes, cesa el pensamiento obsesivo, aparece la sintomatología y uno está cansado, lo único que quiere es dormir, nada más. Lo único que quiere es dormir. O sea, el insomnio indica una fase activa de conflicto y también puede estar asociado a diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno se desvela a la noche, yo me despierto me despierto siempre a las 3 de la mañana, me despierto a tal hora. Bueno, hay que ver qué pasó. Por ejemplo, recibiste una llamada telefónica de un accidente y eran las 3:30 de la mañana, ponele. El cerebro codifica eso. Uno no se da cuenta. Pero claro, te despierta antes, te despierta a las 3. Si el accidente fue a las 3:30, te despierta a las 3 para que anticiparte, de alguna manera, ¿no? Y entonces uno se despierta siempre a esa hora y no entiende por qué se despierta a esa hora, ¿no? Averigua qué pasó, si recibiste una noticia, un mensaje, algo, un rato antes del horario que te despertás siempre, ¿no? Y también el insomnio tiene que ver a veces con duelos mal velados, con muertos mal velados. Por ejemplo, mire que uno cuando vela a un muerto, es como que está en vela. Está el muerto y uno se queda despierto, ¿no? Se queda en vela. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si fallece un familiar y vos no llegás al velatorio? Por ejemplo. Me quedé sin velar a ese muerto. Entonces hay que ver qué duelo está sin gestionar. Puede haber duelos sin gestionar. Porque son varias cosas, ¿no? Yo tenía un caso de una consultante que a partir de los 19 años ella tenía que tomar pastillas para dormir porque tenía 65 años y siempre con pastillas para dormir. Y cuando viene a la consulta, me cuenta, bueno, empezamos a revisar, ¿no? a indagar, y vimos que, a partir de los 19, bueno, ¿qué te pasó a los 19 años? ¿No? Si antes dormías bien y acá dormías mal, acá empezó a dormir mal, algo pasó acá. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, con un duelo, algo que no pudiste gestionar, un muerto que no pudiste velar, ¿no? Claro, y ahí le cae la ficha de que ella había quedado embarazada, va a parir al hijo, era jovencita, estaba con un noviecito, ¿no? Y cuando nacen ella no ve al bebé y le dicen que nació muerto. Y nunca lo vio. Nunca lo pudo ver, nunca lo pudo velar. A partir de ahí, su inconsciente se quedó esperando ver al bebé. El día que ella se dio cuenta de eso, hicimos un ejercicio, ¿no? Que haga como un ritual de poder hacer un entierro simbólico.
su inconsciente vio ese evento y a partir de ahí, ese mismo día dejó las pastillas para dormir. Ese mismo día. Así, ya, a ese mismo día ya durmió siesta y se durmió a la noche también. O sea, su inconsciente se relajó. Ya lo vi. Yo le marcaba eso de la niñez, de la adolescencia, ¿cuándo hace como ese cambio de proceso antiguo que deja de generar barrera, digamos, de preparación, que hablaban en el curso anterior? Pues cuando ya se va de la casa o cuando los padres dejan de meterse en el territorio, invadir el territorio. O te van o te echan. Igual los padres lo hacen de manera inocente y de manera inconsciente y siempre queriendo, desde su diseño, una madre que sobreprotege es porque fue una madre abandonada. No es por casualidad. Entonces se polariza, ¿no? Entonces sobreprotege porque tiene como un registro, o en su genealogía, un registro de abandono, ¿no? Entonces, claro, se polariza en lo contrario, ¿no? Entonces, claro, a veces se mete y claro, no lo hace a propósito, ¿no? Lo hace porque tiene un trauma. De nada. No, pero mi consulta era. Pero puede ser, independientemente de. Entiendo bien cómo funciona en cuanto a edad, en cuanto a digamos, el objetivo de cada uno, que tiene que ver con el valor de los personajes, pero puede ser que uno como que transpone esa figura, por ejemplo, a natural a otras personas. Que esa persona que fue sobreprotegida después replica eso con otras personas, con las parejas. ¿Entendí eso? ¿Eso es la pregunta? No entiendo bien la pregunta. Bueno, no sé, ahí, de nada. Paco Asunción. No sé cómo será tu nombre. Hola, Mauricio. Oscar me llamo. Sí. Mauricio, mi pregunta es, biológicamente, ¿por qué se da el sobrepeso si en tu árbol no existe sobrepeso? Y únicamente a uno, ¿cuál es el impacto biológico? ¿En dónde se produce? Bien, la pregunta es, acá en el Zoom, ¿por qué se da el sobrepeso si en el árbol genealógico no tenés gente con sobrepeso? Porque el sobrepeso no se da porque haya otros con sobrepeso. El sobrepeso se da porque uno vive un conflicto. No porque tiene una herencia de alguien, porque si no, en algún momento tuvo que haber pesado. O sea, el sobrepeso se da por una serie de conflictos, una serie de impactos que uno vive que están relacionados con la función que tiene la grasa en la biología. Y el líquido. ¿Por qué? Porque el sobrepeso es la sumatoria de la retención del líquido más la acumulación de grasa, ¿no? Sería el sobrepeso. Entonces, la pregunta es, ¿para qué el cuerpo necesita retener líquido? ¿O para qué el cuerpo necesita retener grasa? Y ahí tenés que ver arcaicamente para qué sirve el líquido y para qué sirve la grasa, ¿no? El líquido en la biología se empieza a retener cuando los seres vivos salen del agua a empezar a vivir fuera del agua. Cuando se generan los anfibios, ahí se genera el riñón, ¿no? El riñón es como una especie de bolsa de agua que se lleva para gestionar los líquidos cuando no estás en el agua, ¿no? Entonces, es un programa biológico muy arcaico, que tiene que ver con esa etapa evolutiva de la vida, donde se genera ese programa de tener que gestionar los líquidos cuando no estoy en mi lugar, mi referencia, ¿no? Entonces, ese programa biológico lo tenemos nosotros. Entonces, cuando uno vive una situación, todo sobrepeso empieza con una retención de líquido. Así que cuando hay sobrepeso, siempre va a estar este programa biológico, que es
cuando yo vivo una situación donde me siento abandonado, o me siento solo, o me siento que no estoy en mi territorio, o me siento que no estoy en mi lugar, o sea, como que estoy como pez fuera del agua, uno a veces lo dice, ¿no? Estoy como pez fuera del agua. Bueno, ahí lo que hace mi biología es cerrar los túbulos colectores del riñón y empiezo a retener líquido. Entonces, generalmente lo que pesa en el sobrepeso no es la grasa, es el líquido, porque la grasa pesa mucho menos que el músculo. O sea, no es lo que pesa son los líquidos. Por eso cuando una persona por ahí resuelve su conflicto de túbulos de retención de líquido, empieza a ir a orinar y puede perder kilos muy rápidamente, porque los kilos están en el líquido. Entonces, muchas veces se van, por ejemplo, cuando se van de viaje, sobre todo las mujeres, muchas veces empiezan a retener líquido. O viven acá, se van a estudiar ahora y empiezan a retener líquido, porque no están en su lugar, no están en su territorio. Un mamífero, por ejemplo, sabe que este es su territorio porque sabe que acá cerca a 1 kilómetro está el líquido, está el agua. Entonces sabe que este es mi territorio y acá tengo el agua. Cuando quiera tomar agua, agua 1 kilómetro. Ahora, cuando ese animal lo sacás del territorio, no sabe dónde está el agua. Entonces tiene que tener líquido hasta encontrar dónde está el agua. Cuando encuentra el agua, suelta el líquido. Entonces, siempre el sobrepeso lo primero que hay que decodificar es en qué momento empezamos a retener líquido, porque vivimos un conflicto de cambio en el territorio, de abandono, de sentirme solo, de sentirme desprotegido, ¿no? Y luego la grasa lo que hace es generarme un aumento de tamaño. O sea, el sobrepeso también le podemos llamar aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque el sobrepeso lo que tiene es que verme más grande. ¿Sí? Los animales cuando tienen un predador adelante, tienen una amenaza, se hacen así, los gatos, el oso se levanta, o sea, busca siempre parecer más grande para desalentar al predador. Entonces, si una persona, por ejemplo, vivió bullying, vivió situaciones de agresión, y en ese momento no tenía cómo gestionar, la biología dice, bueno, dejá, si vos no podés gestionarlo, yo te hago más grande. Entonces, hay que ver, tiene muchos programas, ¿no? Pero es una necesidad de mostrarte más grande. O sea, tiene que haber un conflicto de necesidad de protección. Inclusive el hecho de practicar artes marciales puede venir de la necesidad de querer generar esa protección, ¿eh? O sea, en las profesiones lo que hacemos están relacionados con nuestras vivencias. Entonces, ver ahí en qué me siento amenazado. Ya después la amenaza la puedo ver en la economía, en que no voy a tener dinero. Dinero es líquido y liquidez. Si yo tengo el miedo de no poder gestionar la liquidez, mi dinero, me dice, bueno, te retengo líquido. Se puede haber conflictos con preocupación por el dinero, por el conflicto de sentirse amenazado, ¿no? La ubicación de la grasa también, ¿no? Una cosa es en el estómago, otra cosa es en los brazos, otra cosa es en la espalda, otra cosa es en las piernas, ¿no? Cada lugar va a tener un sentido diferente. Bueno, no sé si ahí te respondí. Gracias, Mauricio. Clarito. De nada. Ahí voy, Noé. Mauricio. Sí, hay un segundito que respondo acá y ahí después voy para allá. Sí. Bien, bueno. Hacé la ecuación al revés. Si acá yo me siento atacado y me busco hacer más grande, ¿para qué serviría ser más delgado? ¿Y qué más? Y escaparse. Cuanto más delgado soy, más puedo escaparme por entre las piedras. Imagínenselo biológicamente, y siempre imagínenlo como son programas biológicos de los animales, ¿no? Cuanto más flaquito soy, más me puedo escabullir. Entonces esa persona que está haciéndose flaca porque está en un conflicto de huida. Necesita huir. ¿No? Entonces quiere resolver su conflicto de huida. ¿No? ¿Cuál es tu predador? ¿Dónde está tu percepción de predador? ¿No? ¿De qué estás queriendo huir? ¿No? ¿Está mal, digamos, eso? No está mal. Lo que pasa es que la biología, si vos estás con un conflicto de querer huir porque tenés a alguien que te está
amedrentando, tu biología puede hacer que vos pierdas peso que quedes muy delgada, porque querés la mejor solución para que puedas subir, ¿eh? O si vos vivís una percepción de amenaza, y bueno, vamos a hacerlo más grande para poder enfrentar esa amenaza. No es que está mal o está bien, la biología se adapta a lo que nosotros le vamos ordenando. Nosotros no nos damos cuenta, pero le estamos ordenando todo el tiempo a nuestro cerebro que se adapte. Y bueno, eso es la decodificación, ¿no? Poder entender este código. Gracias a Hammer pudo encontrar todos estos códigos de qué está expresando la biología cuando uno tiene un síntoma o una enfermedad, ¿no? Es una orden que le estamos dando, ¿no? al cerebro. ¿Quién estaba ahí? Noé. Eli. Bueno, Eli. Ahí está Noé. Sí. Hola. Sí, ahora voy con Noé primero y después voy con vos, Eli. Sí. Hola Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero es mi primera experiencia de biodecodificación y la verdad que es muy interesante. Y yo te quería hacer una consulta personal, que es ¿cómo decodificaría la migraña, que es una enfermedad que la sufro hace bastante tiempo? Bien. La pregunta que me hacen es cómo decodificar la migraña, ¿no? Que hace mucho tiempo que vive. Ahora, de acuerdo a lo que fuimos viendo, lo poquito que fuimos viendo de Hammer, ¿no? La migraña se da acá en la cabeza y tiene que ver con la inflamación de ciertos músculos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tiene que ver con los músculos y con sangre, ¿no? Habíamos visto que era esta área gestionada, ¿no? Que tiene que ver con la desvalorización, ¿no? O sea, es una desvalorización, pero que tiene que ver con mi área intelectual. Entonces, me siento desvalorizado en relación a mi área intelectual. Dice que muchas veces cuando tenemos que dar un examen, que tenemos miedo de no dar bien ese examen, cuando terminamos el examen después nos aparece un dolor de cabeza terrible, ¿no? Bueno, ese dolor de cabeza es la fase de reparación de una desvalorización intelectual previa. Cuando hay que terminaste el examen, resolviste el conflicto. No importa si lo viste bien o lo viste mal, terminó ahí. Previamente habías estado con una desvalorización, no me siento apto para dar este examen. Eso lo tenés que llevar a diferentes áreas de la vida y sobre todo a lo que representa la cabeza, porque ya llegamos a lo simbólico. ¿Qué puede representar la cabeza? Ahí. Al padre, ¿no? Viste que uno dice el padre es la cabeza de familia, ¿no? Cabeza de familia, ya es nuestro inconsciente. Entonces hay que ver qué tema posiblemente quedó sin gestionar con papá y qué pasa con no sentirte apto intelectualmente. Inclusive pueden ser personas muy estudiosas, porque justamente estudian mucho porque no se sienten aptas. No es que no sean estudiosas. Justamente por la desvalorización, uno se sobreexige demasiado. Pero esa desvalorización se pudo haber codificado en un momento donde, yo qué sé, te dijeron, no, lo que hiciste no sirvió, este examen, y ahí se arma como una conclusión, yo no soy apta para lo intelectual. Bueno, y ahí después uno responde con ese programita. Bueno. Muchas gracias. De nada. Ahora sí, Eli. Sí, bueno. La pregunta es, si esta biodecodificación permite, digamos, sanarnos o romper la estructura de ese conflicto que estamos padeciendo, y si vamos, digamos, con una tendencia a resolverlo definitivamente a ese conflicto. La biodecodificación, en conclusión, sana, nos permite sanarnos de eso que estamos padeciendo. Sí, la pregunta que me hacen es si la biodecodificación o la decodificación permite sanar estas estructuras. Claro, sí. O sea, primero la decodificación te sirve para ver cómo se codificó eso que se está expresando en tu biología como síntoma. Ahora, después hay todo un proceso donde la persona tiene que, a través de un acompañamiento, autoindagarse para entender cómo se construyó esa estructura. Y poder deconstruirla, sacarle la atención, que es el proceso terapéutico, ¿no?
Entonces, sí, no solo con ya saber el código, sino que después hay que entender la estructura. Pero, sí. Claro, para eso es el taller, ¿no? El taller justamente tiene 3 meses de duración porque lleva un proceso de incorporación, de reconocimiento de un montón de áreas que uno las tiene completamente inconscientes, ¿no? Y eso o sea, el taller consiste en que nosotros va a ser como sesiones que vamos a hacer y vamos a poder lograr quizá esa biodecodificación en el taller a nuestro conflicto. Claro, el taller es para eso, el taller es para... Bien. De manera grupal se entrega lo que se puede entregar de manera grupal, que son un montón de estructuras para entender cómo funcionan las cosas, y de manera particular con el acompañamiento de un bioconsultor y trabajando cada uno de los temas. Sí, sí. Y de manera particular de manera particular se acordaría una cita por aparte. Perfecto. De manera particular vas a tener un bioconsultor asignado que te va a acompañar en todo el proceso. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buenísimo. Soledad. Ahí está. Hola, buenas noches. Sí. Mi pregunta sería, desde los 23 años sufro de ataque de pánico, que tengo 39 años. El primer ataque de pánico que me dio es una sensación que sentía que me ahogaba y me moría cuando estaba comiendo, y desde ese día tengo miedo de comer y Bien. miedo de morirme también. Ya no tengo mis tiroides, tuve cáncer de tiroides y tomé yodo y gracias a Dios me salvé del cáncer que tuve. O sea, no hice metástasis. Me dieron yodo y duró 7 meses cada dosis y tenía que estar aislada. Voy con la primera parte, sí, para no hacerlo largo. La pregunta que me hacen es sobre el ataque de pánico, ¿no? Voy a responder así de manera general, ¿no? Para dar una idea de qué son los ataques de pánico, ¿no? Después estaría bueno que vos lo veas eso de manera particular, ¿no? Con un bioconsultor. El ataque de pánico responde a 2 conflictos. Siempre responde a 2 conflictos. Un conflicto es una situación que se me viene de frente, que no la puedo frenar, o sea, un miedo frontal, más otra situación de no puedo controlar esta situación. Estoy atado de pies y manos para controlar esta situación. Es un miedo frontal más una impotencia por no poder controlar una situación. Cuando la persona vive estos 2 conflictos, empieza a estar en un estado de ansiedad. Lo primero que aparece es la ansiedad. La ansiedad es el cerebro queriendo resolver eso. Sí. Cuando termina esa situación conflictiva y se pasa a la fase de reparación, hay una parte en la fase de reparación donde el cerebro chequea si uno está en riesgo. Ese chequeo es el ataque de pánico. Es como un chequeo que hace el cerebro. Pero lo que hay que buscar en un ataque de pánico es la primera vez que uno tuvo el ataque de pánico. En esa primera vez que uno sintió ese ataque de pánico, lo que tiene que hacer es registrar todos los elementos que había en ese momento. ¿Por qué? Sí. Porque el cerebro lo que hace es, cuando uno ve estas 2 situaciones que yo hablé, codifica todos los elementos que hay. Entonces, después, cuando empieza a aparecer una situación que tiene elementos similares a eso, ¡pum!, se activa el ataque de pánico, que es una especie de alerta para ver si uno está en peligro. Entonces, ¿entendés cómo funciona? Entonces, primero hay que ir a la primera situación y registrar cada cosa, con quién hablaba, de qué estaba, todos los elementos que había. Y después ir atrás en el tiempo y ver cuándo fueron esas 2 situaciones. Un miedo de frente, miedo frontal, que puede ser un accidente, por ejemplo, miedo frontal, y no puedo controlar esta situación. Una pérdida de control. Hay que ver esas 2 situaciones. Y después va a ver que esas mismas situaciones se fueron repitiendo a lo largo de varias etapas en la vida. Y ese es el proceso de decodificación, ¿no? Pero tenés que encontrar esas 2 situaciones. Sí. Inclusive en la panza de mamá generalmente se codifican los ataques de pánico donde hubo miedo por la pérdida del bebé, donde hubo por ahí, no sé, pensaron en abortar y después se arrepintieron. O sea, hay un tema donde hubo una percepción de muerte.
Sí. Bien. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta ya? Sí. Sí, esos conflictos así, de conflictos de hermanos, y eso son bien genealógicos. Hay que estudiar el árbol genealógico y ver a quién representan esos dos hermanos. Cada integrante del árbol está representando a otro del sistema familiar. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos en el sistema familiar, por ejemplo? ¿no? Entonces hay que ver qué pasó con los hermanos, cómo se codificó el vínculo de hermanos en el sistema familiar. ¿Qué pasa si los padres creen que cambia eso? Hay algo que está fallando y puede funcionar. Claro, sí, porque uno puede ver cómo se codificó eso. Claro, eso generalmente está en el árbol genealógico. Y tiene que ver con cómo se fueron codificando las relaciones de hermanos o en la historia, ¿no? Del sistema. Sí. Para lo que es uno poder formarse, capacitarse como bioconsultor, ya hay otro proceso que ya lo damos nosotros en lo que es la comunidad Camino al Cero. Pueden entrar a nuestra página que es www.caminoalcero.xyz. Ahí está todo el desarrollo si uno quisiera formarse o capacitarse como bioconsultor. Es un proceso, es un curso primero que es de 7 meses, y después hay otra formación de 3 meses, donde ahí podría uno ya después, bueno, poder acompañar a otros. Pero este taller es específicamente para trabajar los temas de uno. Y también entender un poco el funcionamiento para empezar a ver en sus propios temas cualquier tema que le aparezca a uno, ¿no? Pero ya para acompañar a otros hace falta otro tipo de información, ¿no? De profundización. María Marta. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Te escucho bien? Sí. Mi consulta es, ¿qué representaría una infección urinaria en un niño? ¿Niño de qué edad? Infección urinaria en un niño. De 8, casi 9. Le falta, bueno, de 8. ¿Para qué sirve la orina en la biología? O sea, ¿qué hacen los animales, por ejemplo, con la orina en la biología? Siempre llevémoslo a los programas biológicos de los animales, ¿no? Un perro, por ejemplo, ¿qué hace con la orina? Marca territorio. Marca territorio. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, nace un hermanito y se siente invadido en el territorio, le agarra los juguetes. ¿no? Yo digo la percepción de un niño, ¿no? Hablando de un niño de 8 años. Por eso muchos cuando nace un hermanito se empiezan a hacer pis en la cama. Marcan el territorio. Este es mi territorio. Aunque sea esto es mío. Hay que ver ahí qué está pasando, en dónde se puede estar sintiendo él invadido en el territorio. Pues en el cuarto, pues hay que entre en el cuarto así sin golpear. O sea, pues hay que ver que ahí está bueno, no sé si es tu hijo. Sí, en este caso es mi hija. Puede ser que se siente invadida en el territorio. No, es hija, sí. yo tenía hijo. Sí. Si es hija es otra cosa. ¿Por qué? Porque los machos marcan territorio con la orina, pero si las hembras marcarían territorio con la orina, se llenaría de machos. Entonces, las hembras no utilizan la orina para marcar el territorio, sino para delimitar su territorio interno. O sea que un conflicto femenino de
que tenga que ver con las vías urinarias, tiene que ver con no puedo ordenar mi territorio. O sea, es el orden en el territorio. Mientras que si fuera masculino es el marcaje en el territorio. Entonces hay que ver con eso, qué le está pasando a ella, donde se siente que no le están desordenando su territorio. Su territorio puede ser sus útiles escolares, puede ser su cuarto. Puede ser una mudanza, porque en una época yo vivía una en un mudanza, lugar y... claro, una mudanza. Sí, completamente. Sí. Y cuando se hay infecciones, porque eso es recidiva, es permanente, ¿no? Por eso le llega a infección. Bien. Así que bueno. Ya me quedó clarísimo. Buenísimo. Ahí cuando uno se da cuenta de eso en los hijos, lo que hay que hacer es buscar a ver qué comportamientos el entorno tiene que modificar para que no es que la nena tiene que modificar algo, porque no puede los niños. Lo que sí los padres pueden cambiar determinadas actitudes, ¿no? O comportamientos que le facilite a la biología de la niña no tener que adaptarse de esa manera. Bien. Bueno, había por ahí. Gracias. No, de nada. Mari. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la tolerancia. Estoy en pijama, así es que no prendo la cámara. Bueno. Me gustaría saber a qué atribuir el colapso de la válvula mitral. No entendí. ¿Cómo? ¿A qué atribuirías prolapso de la válvula mitral? Bueno, en el corazón, ¿no? Dice prolapso de la válvula mitral, ¿no? Que tiene que ver con el corazón, ¿no? Sí. El corazón sería como el hogar. La sangre, fíjense que la sangre, ¿qué representaría la sangre para ustedes? Cuando alguien le dice sangre. La familia, ¿no? Esa familia de sangre. Entonces, la sangre representa la familia y todo eso va y viene del corazón. Por lo tanto, el corazón representa el hogar. Cada parte del corazón representa los movimientos dentro del hogar, ¿no? Ahora, hay que ver ahí qué pasa con los movimientos del hogar, donde un problema de esa válvula es como diciendo, es como que me rindo, ¿no? O sea, como que bajo las armas, ¿no? En esa puerta del hogar. Hay que ver qué conflicto se vivió ahí de movimiento dentro del hogar. Gracias por la respuesta. De nada. Bien, bueno, sí, ahí respondo a esa pregunta. Sí. No te entiendo, fíjate. Cuando me contesté tiene un tumor en el corazón. ¿Qué quiere decir exactamente? Es la primera vez que escucho un tumor en el corazón. Nunca escucho porque sé que es el único órgano que no hace tumores. Debe ser otra cosa, debe ser otro diagnóstico, porque es el único órgano que no hace tumor. Debe ser otro diagnóstico, por ahí tiene que haber. Porque es el único órgano que no hace tumor. Así que bueno, por ahí hay un error en el diagnóstico. No sé. Bueno, nada, iríamos cerrando ya. Hay dos preguntitas más que la vemos si la contestamos rápido. No sé, está Soledad y está Liz, y después hay una en el chat que pregunta sobre el precio del taller. Y ahora lo damos. No sé, Soledad. Bueno, no sé, no está Soledad, me parece. Está con el micrófono apagado. Liz. Buenas noches. Sí. Sí, con respecto a problemas de la vista, ¿cuál sería la conexión? Ya sea miopía o en general, pero específicamente de miopía. Bien. Sí, miedo, gracias. Ese problema es en la vista, ¿no? Si bien la respuesta es muy general la que estoy dando, porque hay cada diagnóstico va a tener un conflicto específico, pero casi todos los conflictos de la vista, sobre todo miopía, se llaman miedos por la nuca. Son miedos por la nuca, ¿no? O sea, es como que te corre una presa y uno quisiera tener ojo en la espalda para ver la presa. Bueno, eso se llama miedo por la nuca. ¿Por qué? Porque la corteza que tiene que ver con la vista está en esta zona, en el cerebro.
Y también tiene que ver cuando uno tiene un estrés visual. Por ejemplo, si yo tengo un predador, si tengo alguien que lo percibo como mi predador, los ojos son como músculos que enfocan. O sea, todo el enfoque va a tener a vista al predador, entonces desenfoco lejos. Tengo que enfocar cerca, desenfoco lejos. O el predador está lejos y tengo que enfocar lejos porque veo que allá a lo lejos está el predador, entonces desenfoco cerca, ¿no? Entonces, es para dónde está el estrés. O tengo el predador cerca y no lo quiero ver, porque no quiero verlo, entonces no puedo ver de cerca. Entonces, tiene que ver con un estrés en relación a algo que percibo, ¿no? Que me está amenazando visualmente. Bien. Bueno. Nada, Hola, bueno, y quisiera hacer una consulta. Sí, dale. Bueno, Yolanda, y hacemos la última. Sí. Sí, escoliosis de columna. Bien. La escoliosis de columna, ¿no? Cuando está torcido, ¿no? O sea, ¿qué imagen le hace esto? ¿Qué imagen le genera esto? Necesito correrme de este lugar. Y también son personas que tienen mucho el peso del sistema familiar, ¿no? Y que se sienten tienen que cargar mucho peso. Por lo tanto, vive una situación de desvalorización, es ocio, desvalorización, y necesito correrme de este lugar. Y no lo estoy pudiendo hacer, obviamente. No es que no lo estoy pudiendo hacer, no me siento apto. Por ejemplo, no sé, tengo que cuidar a mi mamá y no quiero cuidar, ¿no? Soy como un hijo bastón, ¿no? Y bueno, me quisiera correr. Entonces, mi biología está haciendo lo que yo no estoy haciendo, ¿no? O sea, hace ese movimiento que no estoy haciendo. Bien, muchas gracias. Nada. Ya voy a... Bien. Luego Bueno, consultaré de nuevo. Gracias. De nada. Bueno, para los que preguntaron, el precio del taller dura 3 meses, una clase semanal de 2 horas y media, más el acompañamiento de los bioconsultores. El curso completo sale 33.000 pesos, se puede pagar en 3 cuotas de 11.000, o en un solo pago tiene un descuento que sale 29. Y ya estaría pago los 3 meses. Y el taller de mañana sale 3.500. Son 3 horas. Vamos a hablar sobre la curva. Así que bueno, los que estén interesados, nos anotamos y listo. Así que bueno, muchas gracias por participar. Y nada, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.